distancia entre este punto y este punto, bueno, desde el centro, y este punto y este otro punto. Con base en eso, esto ya tiene la tendencia a ser una antena. Usted verá que si tapamos aquí, ya prácticamente empieza a aparecer como una antena, geométricamente, y como tal empieza a radiar, un dipolo que radia. Tiene la tendencia a ser un dipolo. No lo es porque obviamente la longitud que esperamos que haya de aquí hasta acá no sea resonante ni de lambda medios, pero sí es un elemento que ya crea una disturbancia muy importante. Total que entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si una solución como la que estamos planteando es buena o no. Estos 137.5 milímetros pueden ser excesivos y generar una fuerte radiación en el punto de discontinuidad. ¿Qué ocurre entonces? Que por lo tanto se recomienda hacer un crecimiento gradual. Se recomiendan pasos graduales en el incremento de la impedancia característica, que es equivalente a instalar una cadena de transformadores de lambda cuartos que mejoran el ancho de banda. Me explico. Cuando voy a pasar al tablero y vamos a mostrar un poco con detalle el asunto. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí tenemos una línea principal, una línea de transformador de lambda cuartos. Aquí hay una RT y aquí hay una impedancia característica que lo hemos llamado RI, y aquí tenemos una impedancia característica del transformador. Miren, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la línea de transmisión alimentada con una señal cuya longitud de onda es la que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de lambda cuartos, esta es una longitud perfectamente definida para, digamos, lambda cero. Pero cuando modulamos, volvemos al tema así de siempre, cuando a esta portadora le aplicamos modulación, donde aparecen bandas laterales superiores e inferiores, si pensamos que sea la amplitud, por ejemplo, esa modulación hace que esta transformación de lambda cuartos crea un problema. ¿Por qué? Porque el transformador de lambda cuartos lo es exclusivamente F0, pero no lo es para las frecuencias que están un poco por encima o un poco por debajo de F0. ¿De acuerdo? Cuanto más cortado, más estricto sea el corte del transformador de lambda cuartos, más estrecho es el ancho de banda sobre el que responde. ¿De acuerdo? Si nosotros pensáramos más bien en hacer un arreglo más pausado, es decir, miren ustedes que aquí yo tengo una zona de radiación importante. Si logramos hacer un cambio de 300 ohmios a 600 ohmios a unos pasos más lentos, es decir, pensemos por ejemplo que pasáramos de 300 ohmios a 400, de 400 a 500 y de 500 a 600, en donde el paso de 300 a 400 sea un transformador de lambda cuartos, el paso de 400 a 500 sea un segundo transformador de lambda cuartos, y finalmente uno de 500 a 600 en donde también tengo un transformador de lambda cuartos. Aquí por ejemplo les voy a presentar una gráfica que ilustra el asunto. Esto es una línea de transmisión que está siendo acoplada con una cascada de transformadores de lambda cuartos. Esos transformadores de lambda cuartos le permiten a uno hacer un acoplamiento más gradual de la impedancia, desde este punto hasta este otro punto, y simultáneamente logra usted que los puntos de dispersión, de disturbancia, sean más pequeños y el postulado de la uniformidad se viole menos. ¿De acuerdo? De hecho, si yo pensara en una cosa todavía mucho mejor, podríamos más bien optar por algo como esto. A ver si logramos dibujarlo para presentarlo así como un esquema.
en donde yo pudiese hacer un crecimiento suave de la línea de transmisión y finalmente poder derivar en una cosa como esta, que es una línea exponencial. La línea exponencial reduce las pérdidas por radiación en el empalme, por lo que venimos diciendo. Y si aquí tenemos una impedancia característica, que raíz de L sobre C, esa impedancia característica empieza a variar gradualmente a medida que nos separamos de la línea principal. De hecho, la inductancia y la capacitancia pues tendrán un comportamiento de variación por un factor E a la 2 teta S y aquí E a la menos 2 teta S, donde L1 y C1 son las inductancias distribuidas por unidad de longitud de la línea principal y desde el punto de partida, desde el generador. A medida que vamos avanzando hacia la carga terminal, el valor de L1 y C1 van cambiando exponencialmente. Este tipo de línea de transmisión es una línea de transmisión que se llama una línea exponencial. Voy a volver al tablero para que ustedes aprovechen una historia que es bastante importante y es la siguiente. Miren, en la práctica muy típica de acciones, nosotros estamos acostumbrados a ver en este tipo de arreglo, este tipo de geometría, en lo que se llama una antena Hall, tipo corneta. Esto que es la guía de onda tiene una impedancia característica exactamente como venimos hablando. Aquí está la impedancia del medio, que son 377 ohmios o 120 piohmios, como quieran, resumiendo pues el espacio libre. Lo que estamos haciendo es que si la impedancia característica, por decir algo, aquí son 50 ohmios, con esta geometría empieza a cambiarse gradualmente, a crecer gradualmente hasta alcanzar de una manera suave la impedancia del espacio libre. Este tipo de antena suele utilizarse como alimentador de las antenas parabólicas. En realidad, las antenas parabólicas que nosotros utilizamos, que nosotros conocemos, por ejemplo, para la recepción de satélite, hace más bien el papel de un reflector pasivo que envía la señal que viene desde el espacio hasta un punto focal. Y en el punto focal se suele colocar una antena Horn que va colocada a continuación de una guía de onda. Esta es la antena Horn de la que estamos hablando. El papel de la parábola es más bien un papel pasivo. En realidad, la antena que funciona como tal es esta. ¿De acuerdo? Esta geometría está de acuerdo con este criterio de crecimiento gradual de impedancia, desde el punto bajo a un punto alto. Cuando yo hago esta antena así, quiere decir que es un cambio suave, pero todavía existen antenas de un cambio todavía más gradual. Pensemos en que aquí está la guía de onda y que empieza a hacerse un cambio exponencial. Todavía este tipo de antenas son más difíciles de construir, pero son más graduales. Exactamente persigue lo mismo. El objetivo finalmente es hacer que esta impedancia característica se acople de una manera exponencial con una impedancia característica que es creciente en la zona a una impedancia, volvemos a decirlo, de 120 piohmios. Este propósito viene originado de la idea de la antena, de la línea de transmisión exponencial, del cable exponencial que es el que tenemos acá. Muy bien. Ahora, volvamos de nuevo a la ecuación de la que partimos. Nosotros partimos de la ecuación de que la impedancia terminal es una impedancia que está definida, la impedancia de entrada está definida en función de la impedancia terminal más J tangente de beta L sobre 1 más J ZT tangente de beta L. Tomemos ahora otro caso. Acabábamos de trabajar con una línea de transmisión terminada cuya longitud es lambda cuartos.